En el aire, Ondas del Mayo, estación HJJN 920 kHz, canal preferencial. Desde San Juan de Pasto, la voz de la integración andina, al servicio del suroccidente colombiano. No me quiten la memoria, no me quiten la verdad, no ahora ni en la hora que llegará. En un avance fecundo hacia nuestra utopía, Encuentro Indoamericano. Encuentro Indoamericano es una propuesta radial que nace como la expresión de un pueblo con una cultura y un pasado milenario, saludando a sus oyentes con el deseo de un buen día a todos los hombres y mujeres, a los pueblos que trabajan, que luchan, que se gastan en favor de los demás. Milton Audenar Portilla Rodríguez cuenta de los inicios de Encuentro Indoamericano. Yo comencé en Ondas del Mayo en 1986 haciendo un programa de música romántica que tenía una audiencia y unos seguidores muy importantes. Entonces llevaba, creo yo, unos 2 años haciendo el programa con la participación de los oyentes mediante escritos, mediante llamadas telefónicas, y después apareció otra estación radial en Pasto haciendo un programa muy similar al que hacíamos nosotros, a Románticos del Domingo, con la novedad de que este otro programa se hacía el sábado, y entonces daba la impresión de que el programa nuestro era como la imitación del programa que se hacía en otra estación radial. Entonces pensamos nosotros de que era necesario abrirnos a una nueva expresión musical y buscamos la manera de incursionar en la música andina y latinoamericana con cierta cautela, porque no sabíamos cómo nos iba a ir frente a la audiencia. Por supuesto que poco gustó el cambio, ¿no? Porque traíamos una audiencia muy grande y era que los anunciadores, yo no sé si eran 8 o 10 anunciadores, la mejor época en cuanto a anunciadores se refiere, se me retiraron al mes siguiente. Unos de manera diplomática diciéndome que no hay plata, ¿no? Y otros de manera abierta haciéndome el reclamo de que por qué me había cambiado a una música fea, que esa música de indios que no querían patrocinar. Prácticamente me quedé sin un solo anunciador. Esa experiencia un tanto inquietante contrastaba con lo que yo iba descubriendo, porque yo no conocía de la música andina ni de la música latinoamericana. Entonces, cuando se crea música en perspectiva andina y latinoamericana, era un poquito también como para mirar de qué manera iba a responder un sector de los oyentes que yo ya estaba seguro que existían y que era exclusivamente seguidores de la música andina y latinoamericana. Yo creo que con ese nombre de música en perspectiva andina y latinoamericana el programa estuvo 1 año. Cuando cumplimos 1 año dijimos le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner Encuentro Latinoamericano, ya con una definición más precisa de lo que queríamos hacer. Con ese nombre duramos hasta 1992, tal vez hasta el 93. Aportar elementos que nos permitan mantener latente nuestra cultura, nuestras tradiciones y expresiones. Unir esfuerzos y compromisos en favor de la razón y el espíritu ancestral. El bien común, hacia donde tendía coherentemente la coincidencia y el propósito del encuentro generoso de 2 personas. Milton Portilla y Hernán Coral Enríquez. Si bien es cierto, habían 3 horas de Abriendo Caminos, pero era como las ganas de tener más espacio para poder difundir de una manera más importante una cantidad de grupos, de intérpretes, de compositores. Además era por aprovechar un espacio que había libre en las madrugadas de los sábados. Esa creo yo que es una de las razones esenciales. Pero creo que hay otro acontecimiento importante y es la amistad que comienza a existir con Hernán Coral Enríquez. Mi llegada al programa ocurrió de forma muy espontánea, ¿no? Yo no recuerdo exactamente el año, bueno, fue a los comienzos del programa. Casualmente yo escuchaba la emisora Ondas del Mayo, pero era raro encontrarse un programa exclusivamente dedicado a la música andina. Me causó una gratísima impresión, me dio mucha alegría
porque siempre los músicos de la música andina habíamos estado buscando como un espacio dedicado específicamente a ese arte. Pues la música que se escuchaba era música muy tradicional y muy de la época, no tenía mayor variedad del programa en cuanto a programación musical se refiere, y era Milton Portilla quien lo presentaba, y cuando yo escuchaba algunas imprecisiones referidas a la temática de lo que se estaba tratando en términos musicales especialmente, ¿no? Entonces a mí me causó eso más curiosidad, en el sentido de decir, bueno, si alguien va a hacer este programa, sería muy bueno que se versara muy bien en lo que está haciendo. Presentar música andina no es como presentar un programa cualquiera de baladas o salsa, ¿no? Guardando las proporciones y el respeto que me merecen esos otros géneros. Pero en la música andina sabemos que siempre ha habido detrás una filosofía, una historia, un compromiso social. Y entonces yo escuchaba, por ejemplo, algunos aspectos que se narraban de los títulos de los temas que se presentaban a veces equivocados, los ritmos no correspondían a lo que se decía, o las mismas historias que se referían a los mismos autores, compositores o artistas no estaban acordes con lo que se estaba presentando. Entonces a mí me causó eso un poquito de inquietud, en el sentido de decir, bueno, sería bueno contactar a estas personas y ofrecerles de alguna manera lo poquito que yo sabía. Si no estoy mal, fue Luis Felipe Benavides quien me llevó al programa a presentarme. Yo le dije, a mí me gustaría conocer a la persona que iba a estar al frente de esto, y fue así como yo me conocí con Milton. A ver, esa es una historia simpática, bonita, me gusta conversarla. Entonces comienza a sonar y a identificarse el programa de las noches Abriendo Caminos, y el maestro Luis Felipe entonces me trae a presentar a Hernán Coral Enríquez. Y de alguna manera yo andaba buscando como un espacio, una oportunidad para hacerme amigo de los Raíces Andinas y por supuesto de su director, el joven Hernán Coral Enríquez. Entonces resulta que, como se dice ahora, lo atraje, se creó una energía y entonces no tuve necesidad de yo irlo a buscar, sino que Hernán Coral Enríquez llega a buscarme. Me recuerdo tanto una mañana con el maestro Luis Felipe Benavides a la obra social y nos hicimos amigos. De entrada yo a Milton le dije, vea, yo soy músico, soy del grupo Raíces Andinas, le ofrezco mi conocimiento un poquito para que usted, si quiere, se apoye un poquito en lo que yo sé. Tengo mucho material discográfico y eso le puede servir para el programa. Entonces desde ese momento empezamos nosotros a entablar una amistad muy férrea, muy abrazada por la música, y Milton me invitaba permanentemente a que yo hiciera comentarios respecto a la música, respecto a los ritmos, a los orígenes, a los instrumentos que se utilizaban. Yo con muchísimo gusto lo hacía, sin ninguna pretensión, solamente con el ánimo de enriquecer un poquito más lo que se estaba gestando, ¿no? Hernán comenzó a prestarme música que no era fácil encontrar en ese tiempo, música de Illapur, de Inti Sumaj. Me prestó una música de Quilapayún. A propósito pues ya de ese encuentro y de esa amistad, la propuesta que le hiciéramos a Hernán para que él presentara el programa de los sábados. Yo le decía, pues para mí eso es un honor, y yo con mucho gusto aceptaba, ¿no? Y lo hacíamos casi que intercalados, a veces iba yo, a veces él, y le cogimos como el mismo estilo, ¿no? Alguna vez se me ocurrió a mí decirle, Milton, ¿por qué no cambiarle el nombre al programa? No llamarlo Encuentro Latinoamericano como se llamaba, sino Encuentro Indoamericano, explicándole el porqué de lo indo, hablándole de que, bueno, lo latino está referido empezando por lo de las lenguas. Entonces yo le decía que lo indo estaba más asociado como a nuestro origen primigenio, ¿no? A lo ancestral, ya que nuestras músicas, que eran las que se presentaban exclusivamente en ese programa, en ese tiempo solamente se hacía música andina. Hoy en día ya el programa se ha abierto a otros géneros, se presenta música latinoamericana, y los grupos que más sonaban, Inti Illimani, Quilapayún y Yapu, los que han sido pioneros pues en el movimiento andino en Sudamérica. Yo hice la sugerencia que se cambiara el nombre. Resulta que en el año 1992 se genera un debate respecto del mismo nombre, que si América Latina o que si Indoamérica. Si no estoy mal, Víctor Raúl Aya de la Torre proponía que el nombre que más nos caracterizaba y nos identificaba como pueblos debería ser Indoamérica. Siguiendo un poquito como el contexto de este debate respecto del nombre, pensamos que era importante cambiarle el nombre de Encuentro Latinoamericano a Encuentro Indoamericano. Entonces yo creo que ese fue el aporte más importante que yo hice, y en algún tiempo yo estuve al frente del programa. Creo que fueron unos 2-3 años más o menos en los que fui yo quien estuvo asistiendo permanentemente hacia las programaciones, los textos. Ya con el pasar de los años pues yo me fui desvinculando un poco más por situaciones de índole laboral, ocupaciones que uno lo absorben un poco, pero no por eso dejé de estar asistiendo o ofreciéndole a Milton mis aportes, ¿no? Nosotros cada año veíamos qué novedades había en el mercado discográfico de lo andino, los llevábamos al programa, los hacíamos estrenar, a veces íbamos al Ecuador por música que no se encontraba acá y la traíamos, la dábamos a conocer. Muchos de los discos que se estrenaron aquí en Pasto se volvieron éxitos gracias al programa.
Los sonidos de la plenitud indoamericana que emergen de los ríos, montañas, valles y volcanes, entre vientos y nubarrones, entre bombos y zampoñas, son los que impulsaban para mantenerse sábado a sábado como soñadores y locos comprometidos con la vida. Ramiro Rosero Arteaga, autor del libro La historia de la radio en Nariño, comenta sobre el folclore en las emisoras en la ciudad de Pasto. Emisora que se respetaba tenía un programa de música ecuatoriana y eso era el folclore, para nosotros era el folclore. Y la gente buscaba esos espacios y las emisoras les destinaban media hora, una hora. Inclusive hubo una emisora que le llegó a dedicar 2 horas diarias, más que la música colombiana. Entonces, esa era nuestra música folclórica, la ecuatoriana, nada de colombiana. Cuando América Libre sale a la luz pública, ellos empiezan a cultivar ese tipo de música, pero la gente miraba y escuchábamos con cierto recelo. En ese entonces no se le veía mucho futuro, pero luego cuando América Libre sale empieza la gente a tomarle gusto a ese tipo de música. Después de América Libre nace Raíces Andinas y hay otros grupos. Desafortunadamente la música andina no es comercial, o estoy equivocado, no es comercial. Y usted sabe que las emisoras, salvo que un tema tenga una resonancia, lo impulsan permanentemente. Entonces, las emisoras se cohíben de presentar la música porque se les va la sintonía. De ahí que la gente que se dedica a promocionar este tipo de música son contados con los dedos de la mano. Eso usted sabe que uno como empresario, como directivo, busca la pauta. Y si esa música le da pauta, la promociona. Y si no le da pauta, lo mandan al cuarto de San Alejo. Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Grato es saber que no se está solo, que efectivamente el encuentro es eso, un encuentro para recrear con pasión la utopía, deleitando el sentido de la vida y del hombre, del pensamiento y de la razón con nuevas intuiciones, sencillamente por la gana de serlo, sin ninguna otra ambición. Es así como la misión de la voz de la integración andina se identifica con la filosofía del programa y respalda esta propuesta radial. María Elena Ortega, gerente de Ondas del Maya, en los últimos 10 años explica por qué se mantiene Encuentro Indoamericano al aire. Durante más de 20 años, este espacio ha buscado reflejar la filosofía de la casa radial por la cual se emite cada sábado. Siendo una emisora netamente nariñense, hemos propiciado diversos espacios para dar a conocer, difundir y destacar el trabajo de los artistas e intérpretes nariñenses. Pero Encuentro Indoamericano no solamente ha sido el escenario para la producción artística de nuestra región, ha sido también el escenario propicio para el despliegue orgulloso de nuestra cultura e idiosincrasia andina, plasmada en ritmos, canciones, costumbres, cultura, cosmovisión, todo lo que conforma aquello que nos enorgullece tanto y que hace vibrar nuestras fibras hasta lo más profundo. Nos identificamos con esta realidad, que nos da cada día nuevas satisfacciones y que nos impulsa a tener presente en cada aspecto de nuestra vida esta hermosísima realidad, ser nariñenses. Los servicios de radiodifusión sonora deben contribuir a difundir la cultura, a afirmar los valores esenciales de la nacionalidad colombiana y a fortalecer la democracia. Esto es lo que exige el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que nos regula. Para el caso de Ondas del Mayo, más por convicción que por imposición, creemos haber sido fieles a estos postulados. Y sin duda, Encuentro Indoamericano ha sido uno de los espacios bandera para este fin. Además, esta filosofía con la que hemos asumido nuestro trabajo nos ha generado un gran reconocimiento por parte de aquellos comprometidos con este sentir, nos ha destacado entre el resto de medios radiales regionales y nos ha permitido acercarnos más a nuestros oyentes. Al celebrar los 15 años de la existencia de Encuentro Indoamericano, tuvimos la oportunidad de organizar un concierto muy especial en la plazoleta interna del Valle de Atriz, donde logramos que artistas y oyentes nos integráramos en torno a un mismo sentir. En esa ocasión, nuestro gran amigo Héctor Chamorro pronunciaba estas palabras: Encuentro Indoamericano está marcado por un profundo optimismo
de un mundo mejor, donde los hombres libres, sin fronteras ni sistemas, puedan danzar en la fiesta de la vida como la mejor de las bendiciones que el Gran Espíritu nos puede brindar. Mientras tanto, decía Héctor, seguiremos en la brega de enseñarles a nuestros niños a acabar con sus enemigos, haciéndolos sus amigos. Encuentro Indoamericano nació para no morir de tristeza y de silencio, de miedo y de soledad, defendiendo los sueños y la poesía, la vida ante todo. Milton. Héctor, queridos amigos, oyentes, por 23 años habremos cumplido con este cometido. Juzguen ustedes. Es un canto de esperanza, es un canto de unidad. Levantemos nuestras manos y salud por la hermandad. Sin desánimo ni desespero, sin más afán o preocupación que llegar a los oyentes para derrotar el pesimismo y alejar la envidia, el odio, la violencia, la muerte. Así es más fácil hacer amigos, que nos permite destacar la generosidad, las infinitas energías de las personas que se encontraban sábado a sábado. Las voces de Milton Portilla, Hernán Coral, Aníbal Arévalo, Richard de Jesús Muñoz, Horacio Rosero, Elías Burbano, Jafet Ramírez y Héctor Chamorro son un homenaje de gratitud, de inolvidable compartir. Mucha gente a quien recordamos con mucho cariño en Encuentro Indoamericano. Ya hacíamos referencia a Hernán Coral Enríquez. Con todas las personas que alrededor de él empezaron a trabajar con nosotros, ¿no? Entre esos Jafet Edmundo Ramírez, Aníbal Arévalo, Javier Villota. Bueno, muchísimas personas que se fueron aunando a la familia, ¿no? Y la familia se fue haciendo más y más grande. Arnulfo Pedreros también participó algún tiempo. Creo yo que es más que justo hacerle el reconocimiento a Javier Villota. Yo me recuerdo que Javier llegaba cargado, un guangado de música, ni siquiera se había bañado por llegar al programa y estuvo un buen tiempo allí. Más tarde, la vinculación de Richard de Jesús Muñoz, Horacio Rosero, más tarde la vinculación de Héctor Gerardo Chamorro, creo yo, de las personas que más entusiasmo y más ganas le pusieron al programa, y de alguna manera, si en el tiempo que salgo de la emisora, por el interés y las ganas de Héctor, quizá el programa se hubiera terminado, y si se hubiera terminado no hubiera vuelto. Entonces, pienso que es importante institucionalmente poder referenciar a tanta gente que ha pasado y que nos ha dado una mano. La participación últimamente de Aníbal Arévalo. En el momento en que yo estaba estudiando en la Universidad de Nariño, teníamos un grupo cultural denominado El Cueche. Organizábamos conciertos de música andina y por ese tiempo tuve la oportunidad de conocer a Milton Portilla Rodríguez a propósito de la divulgación de los eventos que hacíamos de música latinoamericana, porque era una música muy ligada con los movimientos sociales para aquel tiempo, y para continuar con el vínculo de la radio y de igual manera para estar vinculado con el programa Encuentro Indoamericano. Sí, yo empecé más o menos hace 25 años cuando escuchaba al profesor Milton en el programa que él hacía de música andina y por ahí empezó como el gusto hacia esta clase de música y el gusto por la radio, y a partir de ahí pues empecé a estudiar locución, y después de que empecé a estudiar locución pasaron creo que unos 2 años cuando ya hubo la oportunidad de ingresar de planta pues a la emisora Ondas del Mayo. En ese entonces, cuando todavía no trabajaba en esto, el profesor Milton me invitó para que grabáramos la presentación del programa que le hacía en ese entonces, que era música en perspectiva andina y latinoamericana. Me acuerdo que la grabamos con él y Socorro, una hermana del profesor Milton. Después de eso, como que salió un locutor y el profesor Milton dio mi nombre al gerente propietario de ese entonces, don Alirio Ortega, que en paz descanse, y me llamaron, fui a la emisora y ese día, me acuerdo que el primer día que hice la prueba me quedé. Estuve por espacio de 12 años trabajando en la emisora y la radio de ese entonces era muy bonita. Era una radio que se hacía pues con libertad, había imparcialidad, uno se sentía libre de hacer, digamos, y decir en el marco del respeto pues lo que uno quería hacer. Ha cambiado mucho la radio y bueno, y hay mucha nostalgia por eso, ¿no? Más que todo momentos bien bonitos que son difíciles de olvidar. Cuando empecé a trabajar en la emisora me dieron el turno de la madrugada y el profesor Milton me prestó una bicicleta. Sí, me acuerdo que bajando por la avenida Irema se quebró el tenedor de la bicicleta. Afortunadamente no pasó nada grave, pero sí fue bien gracioso y preocupante para mí porque pues creo que eran las 4 de la mañana en ese entonces. Pues con humildad se lo dice, pude alcanzar mis metas profesionales en la parte académica y todo se lo debo a lo que Ondas del Mayo y el profesor Milton y toda la gente que trabajó ahí me brindo, y hay nostalgia por eso, ¿no? A doña Estela, a María Elena, a todos ustedes, Héctor, a Horacio, a Iván, porque marcaron, digamos, la historia de mi vida y es algo que nunca se va a olvidar. Se me viene a la mente una fecha que no la olvido, quizá es un 20 de julio del 92, cuando esperando promocionar algunos eventos que realizábamos de música andina en la universidad, pues y seguidor de los programas, tanto
Abriendo Caminos y Encuentro Indoamericano, decidimos visitarlo para dialogar con él y pedirle la opción que nos diera esa oportunidad de promocionar el evento que teníamos para aquel entonces. Y algo muy bonito, una experiencia, una historia muy agradable que no la olvido, pues haberme encontrado con personas de muy buena calidad, y de inmediato pues me hicieron los comentarios en torno a que si me gustaba pues lo de la locución, lo de la radio, y verdaderamente no lo podía ocultar, no lo podía negar tampoco, y le dijo que sí, que me gustaba. Y nosotros no teníamos ninguna formación desde el punto de vista académico, teníamos muchas falencias en ese sentido. Encontré un excelente amigo, más que amigo, diré un gran compañero, un gran hermano de camino, como lo es el profesor Milton, quien me dio todo su respaldo, me compartió muchas de sus experiencias, prácticamente fue mi maestro en ese sentido, y más que todo en el programa. Fue una gran vitrina, fue esa una gran opción para yo poder haber ingresado a cumplir quizá uno de mis sueños de hacer locución, de hacer radio. Pero lo que más me gustó fue tratar como de seguir la escuela de su director, del profesor Milton, es decir, cuando yo quedaba encargado de hacer la presentación del espacio, como tratar de no hacer ninguna diferencia, sino de seguir por el mismo camino. Y en alguna oportunidad, y así lo exigen los cánones de la radio, de trabajar con un formato, con un libreto, y en alguna oportunidad yo estaba reemplazándole en la presentación. No sé qué fue que sucedió, pero tal es que no nos llegó los formatos, tampoco la música que él había dejado escogido, y bueno, y la idea era que ¿qué hacemos entonces? Bueno, el señor es grande, mi Dios es lindo, y de todas maneras sí, improvisando, salimos al aire, sacamos el programa, el espacio, y entonces a partir de ahí el profesor Milton me dice y me bautiza, no, es que usted es un improvisador, excelente improvisador de programas. Se aprende mucho, se aprende bastante por la forma, la filosofía, la ideología, el propósito que se maneja, y yo creo que cada experiencia, cada sábado es una experiencia de vida, cada emisión al aire es una experiencia de vida y de formación más que todo. Mi llegada al programa porque le hacíamos la técnica al profesor Milton, y resulta que una mañana de sábado me llamó Milton Portilla a decir que en ese momento no podía asistir al programa, que de esta manera yo presentara, diera la hora simplemente. Y en esos tiempos recuerdo teníamos la discoteca en Pasta, Los Acetatos, y corto ni perezoso fuimos programando sin son ni ton, ¿no? Porque no teníamos conocimiento en esta música, y me llamó ya la atención algunos al ritmo, unos pasacalles, unos sanjuanitos que hasta se me hacían un poquito difícil pronunciar algunos títulos de los discos, inclusive de los artistas. Había un no sé qué de algo bonito que empezaba ya a conocer en esta música, y también cuando los oyentes, que felicitaciones por la programación, muy bien escogidos los temas, y eso me emocionó más, y de ahí fue ya fue como darme cuerda. Y también una mañana esperaba yo a Milton, se identificó Hernán Coral, que venía a hacer el programa, venía con cargamento, con una tula de música, y sorpresa para mí cuando Hernán escogía la música de Pasta, y era bien puntual que colocaba la aguja al tornamesa, y no, pues para que el disco suene completamente, pero lo hacía con una precisión, Hernán, de esas cosas pues que yo no conocía a Hernán Coral quién era, y con el tiempo ya me vine a enterar pues que era uno de los músicos e integrantes de Raíces Andinas, y chévere tener el honor y trabajar pues con Hernán. Ha sido otro de los honores que he tenido, porque de esta manera también fuimos aprendiendo algo de esta bonita música, como es la música que se presenta en Encuentro Indoamericano. Gracias por invitarme a esta charla y poder compartir unos momentos que fueron muy bonitos para nosotros, ¿no? Cuando lo acompañaba y madrugábamos al programa, pues empezamos como, yo creo que hace unos 22 años. Estuvimos más o menos cerca de unos 8 años más o menos. Después ya por circunstancias de trabajo y ya tuvimos como que irnos separando un poco. Luego nos fuimos integrando más compañeros, músicos también se fueron integrando, y se decidió pues hacer esta agrupación como es Indoamericano, y ha ido surgiendo, y para el departamento de Nariño ha sido muy significante, ¿no? Incluso ha sido bueno porque es una agrupación que nos ha representado muy bien en otras partes, tanto de Colombia como a nivel internacional. Del programa pues iniciamos, porque yo lo acompañaba a Milton, y es un programa que inició prácticamente los domingos, luego pasó a los sábados en la mañana, y era Abriendo Caminos. Después con los amigos, recuerdo que en eso también participó Hernán Coral de Raíces Andinas, y dijo no, pues cambiémosle Milton, y charlando ahí, y se fueron dando las cosas para que quede como Encuentro Indoamericano. Pues desearles los mejores éxitos al programa, que tiene que seguir adelante y no dejarlo que este programa algún día se acabe, porque pues esto ha sido algo muy significante. Yo creo que en todos los rincones donde se escucha la emisora Ondas del Mayo, yo creo que ahí están siempre. Y
Yo era amigo de Jafet, amigo desde niño, de esos que uno tiene en el barrio. Y fue Jafet quien permitió contactarme con Milton, puesto que yo lo miraba como el vecino, pero no sabía que era él quien hacía el programa de música andina que escuchaba los sábados en la mañana. En un concierto en la Concha Acústica me encontré con Milton y me pide que lo acompañe. Yo pensé a la casa y fuimos llegando a la emisora. Entonces conocí a Gumersindo, a Horacio, a Richard, y fue Horacio quien me enseña a manejar la consola y me anima a sumergirme en el mundo de la radio. Entonces, la música andina es ese anzuelo que Milton, como pescador de amistades, ha sabido manejar, y Encuentro Indoamericano, un paisaje de voces y sentires, es ese mapa humano que lo ha armado como lo he querido en esta crónica, y que aún así, desde mi perspectiva, demuestra inconteniblemente la realidad que ha sido por muchos años. Entonces no creo que haya nada más que añadir, sino simplemente ratificar el agradecimiento a esta tierra, a sus dioses, a sus músicas, a sus sentires que permiten que nos encontremos con Milton, con Hernán, Arnulfo, Javier, Horacio, Richard, René, Edmundo, Elías, Ricardo, en fin, con todos los comunicadores surcolombianos integrados por las familias Ortega y López, y agradecer infinitamente a esta casa radial por permitirnos laborar en horarios contrarios a nuestras actividades académicas. Eso la convierte en una empresa que permite el crecimiento personal de sus empleados, y aunque no todo fue color de rosa, sí nos permitió aportar creativamente a la programación general de Ondas del Mayo. Algo nuevo están haciendo. La quietud y el silencio están cediendo, aunque parezca que no. Algo se mueve, rebrotan y se recomponen las fuerzas de Indoamérica, integrándonos como hijos de la misma tierra que canta llena de orquestas originales en una inmensa sinfonía que no reconoce confines. Por una patria grande y sin fronteras, Anthony Lorente habla desde su perspectiva de europeo sobre lo que lo seduce de esta parte de la gran Pachamama. Pues el hecho de ser francés y de llegar a Pasto fue, o sea, de llegar a Colombia, o más bien de llegar a América Latina, claro que no fue casualidad, es que mi primer vínculo era un disco, un acetato de los Calchaquís, que mi mamá tenía y que yo escuchaba cuando tenía 3, 4 años, y ese disco sí tuvo impacto grande sobre mi destino, pues, sobre lo que iba a hacer luego y dónde iba a viajar. Después fue un tema, el Cóndor Pasa, que claro, todo el mundo conoce, sino que en Francia, pues ya la música andina tenía otra propuesta, pero bueno, no tenía el mismo impacto que acá, pero no sé, esa melodía, de igual manera la escuché cuando tenía 5 o 6 años y me ha perseguido toda mi vida. Bueno, pues yo no soy músico, entonces solamente melómano y amante de la música en general, entonces bueno, obviamente de la música andina. Recuerdo al llegar aquí, te digo, como todavía sin hablar español, que llegué aquí por primera vez aquí a Pasto, un jueves, y el viernes por la noche, pues Milton me organizaba una fiesta de bienvenida en su casa con la agrupación Raíces Andinas. Y entonces no me daba cuenta de la importancia que tenía ese grupo, pero llegué aquí sin conocimiento de la cultura latinoamericana y Milton me ahogó literalmente en la música andina. Y bueno, esas experiencias personales, o sea, muchas experiencias, así como la murga indoamericano también, que he seguido siendo amigo con muchos de los integrantes, entonces siempre me sentí siendo extranjero, pero siempre me sentí integrado al fenómeno cultural y a la música andina aquí en Pasto. Pero humildemente y sinceramente me siento tan francés como pastuso. Yo diría que integré esa propuesta cultural, esa propuesta musical, o sea, hace parte de mí. Yo no sé cómo resumir en palabras ese sentimiento, pero sí me siento pastuso. Encuentro Indoamericano, lo que puedo desear es, proyectándome a largo plazo, quedarme aquí por los 50 años que vienen y seguir escuchando el programa cada semana. La utopía posee un carácter de voluntad de aceptar que siendo como el agua, la piedra y la espuma, somos ante todo río, sin importar que el agua diga vámonos, mientras la piedra dice quedémonos y la espuma contesta bailemos. Encuentro Indoamericano ha querido ser la fluidez del pensamiento revitalizador y por eso, en torno a él, se ha generado y fortalecido varios acontecimientos y movimientos culturales. De hecho que el programa ha sido una ventana
y una puerta de entrada a todas las manifestaciones culturales andinas de la región. No se puede en ningún momento uno sustraer a que nada de lo que ha sucedido aquí haya tenido alguna incidencia a través del programa. Los mismos grupos de música andina, nuestra agrupación Raíces Andinas le debe muchísimo a ese programa, a través de las actividades que hemos desarrollado nosotros con los grupos de música andina, los movimientos que se han gestado, Indoamericanto, el movimiento de colectivos coreográficos, los festivales de música andina, todos han tenido una difusión y la difusión principal se ha hecho a través del programa Encuentro Indoamericano. Es decir, el programa se ha convertido como en un fortín que le permite a las manifestaciones regionales, tradicionales, folclóricas, proyectarse de una manera muy asertiva. Es un espacio muy efectivo porque es un espacio imparcial, no tiene un tinte político ni un color que haga que el movimiento se vea sesgado hacia una parcialidad, sino todo lo contrario, es abierto, es generoso, es democrático, y eso precisamente es lo que ha permitido que el movimiento grande que existe en torno a la música, al arte, a la cultura, a la danza, pues a través del programa se pueda haber fortalecido, no digamos que se haya gestado a través por el programa, sino que se ha fortalecido. Muchas cosas se han gestado también a partir de Encuentro Indoamericano, ¿ya? Es decir, las personas que de alguna manera hemos estado vinculados con el programa, también hemos tenido un vínculo directo con las manifestaciones abiertas del arte y la cultura en Nariño, y eso le ha permitido a través del programa y a las manifestaciones y mutuamente también fortalecernos, ¿no? Es decir, es como una simbiosis, el uno le da al otro lo que necesita y viceversa, entonces es una fuerza colectiva que nos permite mantenernos vigentes. Hoy en día, por ejemplo, se sabe que prácticamente hay 3 programas de radio, ¿no?, dedicados a la música andina reconocidos, y siempre en las diferentes generaciones, los años, siempre han habido 2 o 3, pero el que ha prevalecido todo el tiempo ha sido este Encuentro Indoamericano. Entonces es como el papá de los programas y sobre el que se versan los demás o se basan para poder hacer sus directrices. Es como el ejemplo. Yo pienso que es una institución ya que se ha creado y que le ha dado la mano a todas las manifestaciones culturales, por ende, entonces podemos decir que es uno de los principales culpables de que nuestro movimiento siga vigente. Cuando aparece Indoamericanto, es el programa como el centro, como el eje que dinamiza precisamente las reuniones, los ensayos. Desde el programa se le aportó de manera importante al origen, fortalecimiento y posterior desarrollo de Indoamericanto, y alrededor de Indoamericanto, pues como he sabido cuántas otras colectivos importantes de músicas y danzas han podido surgir. Me parece que también es importante el programa en el hecho del surgimiento de las peñas en Pasto. De manera que creo yo, sin querer en ningún momento ser petulante ni nada de estas cosas, con mucha humildad, con cariño, con satisfacción, decir que el programa radial ha contribuido de manera muy importante a fortalecer todas las expresiones culturales en nuestro departamento, en nuestra ciudad de Pasto. Después, ya en los últimos 8 o 10 años, aparece la organización cultural Tierra que Anda, Hombres que Cantan, y precisamente, eso es evidente, es desde el programa radial donde se hacen conocer las actividades que la organización puede realizar. 1 cada 3 meses, es decir, 3 eventos durante el año. Cuando digo, amigo mío, que la utopía no se ha muerto, que yo sueño un despierto, sin frenar mi pensamiento, aunque la meta esté lejos y el camino se haga lento, no descansaré un momento de cantar mi sentimiento, no descansaré un momento de cantar mi sentimiento, de cantar mi sentimiento. En medio de su presencia auditiva, amigos crecimos y nos nutrimos existiendo juntos con el poder intangible de la música, pero que hace evidente el encuentro y que nos proyecta en la búsqueda de un porvenir mejor, siendo inventores de futuro, halladores de sueños y constructores de esperanza. Son 23 años que nos ha asignado el tiempo, pero no existe medida alguna para cuantificar las personas que se han dado en red, que se han acercado y enredado al encuentro. Interminable sería la lista de oyentes, incuantificable el afecto que ha sido expresado desde el último rincón de donde llegue esta sonoridad. Innombrable sería también el amanecer y despertar de tantas inquietudes y compromisos de muchos seres a nivel individual y colectivamente. Cuando digo, amigo mío, que no es tiempo de nostalgia, que aunque la apariencia cambia, sigue viva la Nos queda trabajo por delante para concientizarnos que otro mundo es posible,
puesto que la utopía jamás ha desfallecido, porque constituye la naturaleza humana y va con nosotros sumando madrugadas y juntando luces, divisando lejos y partiendo hasta los confines del mundo. Y en ese caminar se va repartiendo la luz y se va abriendo caminos de sabiduría, de amor y esperanza, sin olvidar nuestra identidad como tierra de pueblos mestizos, herederos de los Andes, dueños de un pasado extraordinariamente milenario para alcanzar la experiencia de ser próximo y universal, diferente en medio de los otros, pero sobre todo, hijos de esta tierra y huéspedes del mundo. Bueno, el deseo es que este programa, en primer lugar, prevalezcan, siga teniendo la fuerza, el espíritu que mantiene, y los seguidores que tiene el programa sigan alimentando con su espíritu, con sus mensajes y conceptos que no son vacíos, sino todo lo contrario, que están llenos de filosofía, de entendimiento, de comprensión, de sentimiento, que el espacio siga siendo una luz, una luminaria que traza un camino, es decir, que siga siendo nuestra ventana al mundo, porque lastimosamente la radio comercial aún no se da cuenta del valor que tiene nuestro canto andino y latinoamericano, que es un canto que está muy por encima de lo comercial, porque esto transforma pueblos, transforma pensamientos, no está a la orden de la moda, sino que está más bien supeditada a toda una filosofía de un conglomerado humano que, si no trabaja unida, pues tiende a perder su identidad. Entonces, conservar la identidad es uno de los objetivos que a través del programa se ha logrado. Si las músicas, si las poesías, si el canto no tienen una ventana de proyección, pues simplemente se van perdiendo esas expresiones que son nuestra voz primigenia, la que nos vio nacer, la que nos vio recibir herencia de música, de ritmo, de canto. Entonces, si no existe, ¿cómo los demás van a saber que estamos vivos, que estamos vigentes y que queremos seguirlo haciendo? Que ojalá siga teniendo esa vitalidad, porque la gente lo reclama, lo quiere. Es parte de la vida de Pasto Nariño, es un patrimonio que tenemos y no lo podemos dejar atrás. Entonces, larga vida para Encuentro Indoamericano. Nos han enseñado nuestros padres y yo creo que esa parte no tenemos que perderla. En este medio deshumanizado por el sistema en el que nos agobia, no podemos perder la dignidad del ser humano. Hay que ser agradecido con todo. La oportunidad grande para agradecerle, bueno, a los oyentes también, a las personas que de alguna manera por ahí nos escucharon, y para agradecerle a Ondas del Mayo, de verdad, a sus directivos, a los comunicadores surcolombianos. Agradecer, por supuesto, en su tiempo a don Alirio Ortega, agradecerle a la señora Estela, pero también, por supuesto, agradecer el cariño, los afectos que finalmente ha tenido para con nosotros María Elena Ortega. El gran logro de Encuentro Indoamericano es que se ha constituido indudablemente en un encuentro para el fortalecimiento de la convivencia, el fortalecimiento de los valores esenciales de la vida humana. Todo el tiempo, desde que empezamos hasta ahora, y por supuesto por el tiempo que nos quede, Encuentro Indoamericano no se cansará jamás, ni desfallecerá, ni echará para atrás en el propósito de llevarle a la gente un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, y de decirle a la gente, no únicamente como discurso bonito, sino porque de alguna manera lo hemos podido constatar en nuestra experiencia cercana, la necesidad de creer que es posible hacernos parte de un proceso y de unas actividades concretas en favor del crecimiento de los seres humanos, en favor del cambio de actitud personal. Y si logramos cambiar a las personas desde su interior, si logramos hacer tomar conciencia de la capacidad que tenemos de educarnos, de aprender, de formarnos en valores de la solidaridad, de la fraternidad, de la tolerancia, del optimismo, de la confianza, de la fe, en esa medida creemos nosotros que estamos aportando de manera muy importante a la convivencia y al crecimiento de ciudad, y por supuesto desde esos criterios irnos acercando al cambio y transformación de las actuales estructuras sociopolíticas y económicas que actualmente nos rigen, que son unas estructuras injustas, generadoras de inequidad y por tanto generadoras de violencia y de muerte. Son estructuras que perfectamente, si comenzamos desde el interior de nosotros mismos, podemos cambiar por unas estructuras de esperanza, de optimismo, procesos que tienen que ir encaminados en favor del mejoramiento de la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros. Va pasando la tormenta y huele a tierra mojada. Allá viene el cielo claro, el sol ya calienta el alma. Mucho pasado que enseña, mucho futuro que llama. Inundemos cada casa de sueños y de mañana.
Respiremos nuevamente aire fresco de montaña. Sembremos en esta tierra la semilla de esperanza. Volvamos a construir esperanzas. Volvamos a construir esperanzas. Volvamos a construir esperanzas. Volvamos a construir esperanzas. Es el corazón, la vida de un pueblo que se levanta y hoy es un pájaro libre con las alas desplegadas. Volvamos a construir esperanzas. Volvamos a construir esperanzas. Que ya viene un nuevo tiempo, que ya brilla la mañana. Vamos abriendo caminos por los campos de la patria. Volvamos a construir aire fresco, esperanzas de montaña. Volvamos a construir nuestra tierra, esperanzas, esperanzas. Volvamos a construir esperanzas. Volvamos a construir esperanzas. Encuentro Indoamericano, un sonido de esperanza. Va pasando la tormenta y huele a tierra mojada. Allá viene el cielo claro, el sol ya calienta el alma. Mucho pasado que enseña, mucho futuro que llama. Inundemos cada casa de sueños y de mañana. Volvamos a construir esperanzas. Volvamos a construir esperanzas. Volvamos a construir cielo claro. Esperanzas. Esperanzas. Son los sueños. Esperanzas. El mañana. Aire fresco. Esperanzas. De montaña. Esta tierra. Esperanzas. Desde esta tierra mía, desde la de los días claros de mi infancia, hemos transitado por Indoamérica. Hemos descubierto el latido profundo de la tierra, en su fiel corazón puesto el oído. Hemos escuchado la música del viento, del agua, de los grillos. Hemos flameado el pañuelo de una nube que me llama detrás de un negro risco. Hemos abierto las fronteras. Hemos caminado por Indoamérica. Volveremos en un nuevo Desde San Juan de Pasto transmite Ondas del Mayo, estación HJJN 920 kHz, frecuencia preferencial. Ondas del Mayo, nueva tecnología, nueva imagen. Es una producción de Bicho Bien Locato, Laboratorio Sonoro.